Como el propio Watson reconoció, solo en raras ocasiones una revolución científica excita inmediatamente al público. No esperábamos ninguna consecuencia práctica para el mundo que nos rodea, y mucho menos que el hombre de la calle tratase de comprender los datos sobre los genes que iban a surgir en los años siguientes. A pesar de la opinión inicial de Watson, el modelo de doble hélice del ADN ha resultado fundamental para conocer los mecanismos de la vida y de la herencia. Nos ha mostrado los secretos moleculares de la evolución de la vida que ha tenido lugar en la Tierra. Pero las condiciones para que este extraño fenómeno se iniciase hace 3.700 millones de años continúan siendo un misterio. Nuestro sueño es reproducir en un laboratorio las condiciones que condujeron a la vida, o sea, los pasos de la química que llevaron a la vida desde las moléculas a grandes estructuras formadas por estas capaces de reproducirse. Y tenerlas en un tubo de ensayo en el que opere la evolución darwiniana. Quizá lo consigamos si rodeamos este sistema de moléculas con una membrana. Podemos imaginar estas cosas, podemos pensar que ocurra dentro de unas décadas, puede que en 100 años. Algunos científicos piensan que la vida puede ser sintetizada, una vez que se conozca la fórmula, en solo unos días, quizá incluso en unas horas, que simplemente se desarrollará fácilmente. Otros piensan que quizá estos pasos de la química lleven años o décadas para que sucedan, en cuyo caso, llevarlo a cabo en un laboratorio sería muy difícil y necesitaríamos una gran cantidad de paciencia. Si el paso de la no vida a la vida dura más de una vida humana, nosotros no lo veremos. Yo espero que lleve menos tiempo, quizá una semana o un mes, pero pasarán años antes de que sea posible. De hecho, la vida es un acontecimiento único que no hemos conseguido reproducir de forma experimental. Nos faltan datos. No podemos observar el momento y las condiciones en que surgió. A pesar de que nosotros mismos, nuestra especie, es una de las últimas pruebas de este acontecimiento y compartimos con nuestros primeros antepasados bacterianos sus funciones básicas. Las primeras células ya tenían un repertorio de comportamientos. Sabían cómo copiarse, dividirse y multiplicarse, y cómo adueñarse de sustancias del exterior y transformarlas en energía necesaria para vivir. Pero no eran conscientes de nada, tal como lo somos nosotros. Se han necesitado millones de años de evolución para transformar la materia en consciencia. ¿Por qué un cierto patrón de actividad en nuestro cerebro se traduce en que tengamos noción de nosotros mismos? ¿Por qué tenemos experiencias subjetivas? Son cuestiones complicadas de responder. Para algunos científicos, el problema de la consciencia se resolverá analizando y describiendo los procesos del cerebro responsables de ella. Con lo que conocemos de biología molecular, con lo que conocemos de química, con lo que conocemos de física hoy en día, no sabemos cómo enfocar, cómo poner en el contexto de la ciencia el origen de la consciencia. Con la ciencia que conocemos hoy en día, ciencia de laboratorio, experimento de laboratorio, no somos capaces de explicar la consciencia tal y como la observamos. Se dice que un fenómeno es emergente cuando el todo es más que la suma simple de sus partes. Yo creo que la consciencia es un fenómeno emergente y es consecuencia de que existen una cantidad enorme de conexiones entre las neuronas que tiene un ser humano en su cerebro. Pero no lo sé explicar. Nadie ha visto nunca emerger la consciencia en condiciones experimentales, ni ha formulado una teoría respecto a cómo lograrlo. Esto no quiere decir que la ciencia no consiga desmitificar el problema. Durante los últimos años, con la llegada de las potentes técnicas de imagen como la resonancia magnética nuclear o tomografía por emisión de positrones, podemos ver el cerebro en acción. Pero el funcionamiento del órgano de la comprensión es más complejo que la suma de sus partes. El estudio de cerebros con lesiones que producen comportamientos anómalos ha añadido mucha luz acerca de su funcionamiento. Es una forma de observar el órgano de la comprensión que a veces requiere extraños puntos de partida para identificar procesos que a todas luces resultan enigmáticos.
Bien, hay dos técnicas que se usan habitualmente para relacionar las regiones del cerebro con los cambios de comportamiento. Sabes que cuando una parte pequeña del cerebro está dañada, no sufres una reducción de todas tus habilidades, solo una pérdida muy específica. Esto te da seguridad para determinar qué parte del cerebro está implicada en esa habilidad. Otra técnica consiste en emplear imágenes que muestran al cerebro en funcionamiento. Diferentes partes del cerebro se iluminan cuando se realiza determinada actividad, y se puede de hecho obtener una imagen de esta parte concreta. Y combinando estas dos técnicas, podemos aprender mucho sobre dónde se localizan las funciones cerebrales. Creo que es mejor hablar de especialización que de localización, ya que algunas partes del cerebro están especializadas para realizar una función determinada. Hay muchos ejemplos sorprendentes. Uno es el gyrus fusiforme en los lóbulos temporales, en los que sabemos que hay células especializadas en el proceso de comprensión de los colores. Hay otra área que está fundamentalmente dedicada al reconocimiento de los rostros de la gente. Y sabemos que las señales que provienen de allí, de la célula fusiforme, van hacia la amígdala y el sistema límbico para provocar la respuesta emocional adecuada a las imágenes visuales que estás observando. Ser conscientes de que caminamos por la calle o de que estamos comiendo nos resulta natural y espontáneo, pero es el resultado de un sistema muy complejo. Las imágenes, los olores y los sabores interactúan dentro de nuestras cabezas con pensamientos abstractos que nos sitúan en el mundo. Procesamos una gran cantidad de experiencias y estímulos de manera que todo lo que vivimos nos afecta. Y a pesar de eso, nuestras mentes parecen gozar de cierto equilibrio. ¿Cómo es posible? ¿Cómo conseguimos sobrevivir entre la complejidad del caos que nos rodea? Es porque nuestro cerebro es fruto de la naturaleza. La respuesta puede parecer insuficiente, pero gracias a que nuestro cerebro se comporta como otros sistemas complejos de la naturaleza, podemos tender a un equilibrio. La clave está en la interacción. Vivimos en el caos. El cosmos está plagado de sistemas donde reina un orden que no somos capaces de sistematizar, como la meteorología. Podemos predecir qué tiempo hará dentro de una semana, pero difícilmente si lloverá justo dentro de 365 días. La atmósfera es un ejemplo de sistema autoorganizado e interconectado. Todas las partículas que la forman entran en ciclos que no podemos describir en su totalidad, ya que el conjunto de interacciones es muy elevado. Esa es la razón de que sea tan cambiante, pero también tan estable. Finalmente, aunque no sepamos cuándo, lloverá. Precisamente fue un meteorólogo, Edward Lorenz, quien se dio cuenta de que al redondear los cálculos de las ecuaciones que intentan predecir las condiciones del clima, los resultados eran radicalmente diferentes. Había intuido el efecto mariposa. Todo está influido por todo. El efecto mariposa asegura que el simple movimiento de sus alas en una parte del planeta puede determinar la aparición de un huracán en otra parte del globo. Su minúscula fuerza se retroalimenta con otras y es capaz de crear cascadas de acontecimientos que desatan una fuerza organizada. Entonces lo aleatorio se transforma en algo necesario. El caos genera un orden. Se pueden tener un conjunto de diferentes objetos cuyo comportamiento es caótico, pero el efecto global es ordenado. Si, por ejemplo, dejas caer granos de arena sobre una mesa para formar un montón, cada una de las trayectorias de caída de los granos de arena es caótica. Si cambias un poco de esta trayectoria mientras se forma el montón, se producirá una pendiente particular. Pero el montón no se irá haciendo más y más inclinado. Con el tiempo se detendrá el aumento de la inclinación y una avalancha de arena estabilizará la pendiente. Por lo tanto, tenemos este tipo de acontecimientos caóticos e impredecibles que producen un sistema ordenado.
Y muchos de los acontecimientos de nuestro mundo son consecuencia de este particular proceso, en el que acontecimientos caóticos se unen para producir un orden. Esto pasa en economía, ocurre en la afluencia de tráfico en las carreteras o en un sistema biológico en el que hay una complicada interacción entre las extinciones, las catástrofes o el desarrollo de las nuevas especies. De esta forma, los sistemas complicados se vuelven estables. Muchos procesos caóticos se unen para producir un orden global.